eficacias. ¿Está? Cromoterapia. Vamos a hablar del color. ¿Qué es el color? Bueno, todos lo vemos, ¿no? Los colores en la ropa, en las paredes, las telas, etcétera, etcétera, las flores, en las plantas, todo está lleno de color, ¿verdad? Pero, ¿qué es el color en realidad, no? Este color viene a ser una percepción visual que todos nosotros tenemos y que se genera realmente en el cerebro de los humanos y de otros animales, ¿no? En realidad, al interpretar las señales nerviosas que le envían a los fotorreceptores en la retina del ojo, ustedes saben que la retina es una estructura muy delicada, es una capa que está formada por conos y bastones. Son estructuras muy finas, muy pequeñísimas y muy delicadas que nos permiten ver en colores. Entonces, si la retina es afectada por algún trauma, algún problema o alguna infección, lógicamente la persona va a tener problemas para visualizar o ver en colores. Entonces, eso de aquí, el color es el efecto de todas las radiaciones visibles que forman parte del espectro electromagnético. O sea, ¿qué es el espectro electromagnético? Viene a ser las radiaciones visibles, ¿no? Es lo que nosotros vemos, ¿no? Los diferentes y hermosos tonos de colores, de coloraciones que vemos en todo. Entonces, aquí, cuando hablamos del color, vamos a hablar de distintas longitudes de onda, ¿no? Que captan de la parte visible del espectro electromagnético, ¿ven? ¿No? Las tonalidades. Por ejemplo, cuando en nuestro medio, ustedes han visto de repente en las zonas donde llueve y salen los rayos solares son como, pasan a través de las gotitas del agua y transmiten, o sea, se forman como un prisma, ¿no? De colores hermosos, lo que llamamos nosotros el arco iris, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, que, o sea, los rayos solares pasan a través de esas gotitas y transforman la belleza de los colores. Bien, entonces, pero también el color como experiencia sensorial, ¿no? Se produce también gracias a 3 factores. Esto es bien interesante porque nosotros vamos a ver que esta experiencia, la emisión de la energía luminosa, por ejemplo, vamos a ver en la primera parte, el color está directamente relacionado con la luz, definitivamente. Sin luz no se perciben los colores. Ustedes mismos lo han vivido, ¿no? De repente ustedes entran a una habitación oscura en la noche y de repente ustedes no ven nada en un inicio, pero una vez que la visión se va acostumbrando a la oscuridad, empiezan a ver los objetos, pero poco a poco se demora un proceso, ¿no? O sea, tiene un proceso para nuevamente visualizar, digamos, los colores. Un ratito. Ahí está. Bien, entonces, dependiendo también de las características de la luz, tendremos distintas apreciaciones de los colores de los objetos. Ahora, como punto 2, vemos que a la respuesta o modulación física es que la superficie de los objetos hacen de esa energía y que nos permite ver los colores. Y como punto 3 dice de la participación de un receptor específico, que ahí vamos a hablar de la retina, ¿no? Ustedes ven que el ojo humano
es un órgano muy delicado, muy sensible, que está formado por estructuras muy finas y delicadas. Entre ellas está la retina. Esta retina, les decía a ustedes, es una estructura que está formada por conos y bastones, que son estructuras que nos permiten a nosotros ver en colores, ¿ya? Entonces, estos receptores del color en la retina, que son sensibles a la luz, por ejemplo, a la roja, al color verde, al azul, o sea, a los colores que nosotros percibimos, ¿no? Entonces, esta retina es la que nos permite ver toda esa maravilla del mundo externo. Aquí, por ejemplo, el espectro, por ejemplo, cuando decíamos de las radiaciones electromagnéticas, ¿no? El espectro electromagnético. Es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. Por ejemplo, jóvenes, las personas que han tenido la dicha de ir al Polo Norte, al Ártico, ellos pueden ver las auroras boreales. Si ustedes entran a internet, ahí véanlas, son como unas ondas de colores verdes, azules, maravillosos. Hay mucha gente que viaja específicamente en ciertas temporadas a ese lugar donde se ven las auroras boreales. Entonces, ese es todo un espectro electromagnético, ¿ya? Esto emite un espectro de emisión y que absorbe, ¿no? Una sustancia. Este espectro electromagnético se extiende de la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma, los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio también. ¿Ven? Por ejemplo, ahí vemos la luz visible, los rayos. Ajá. Aquí está el espectro que les decía, la longitud de onda, ¿ya? Los colores. Esta de aquí es un tipo especial de radiación electromagnética que tiene una longitud de onda en un intervalo de 0,4 a 0,8 micrómetros, es muy pequeñísima. Este es el rango en el que el Sol y las estrellas emiten la mayor parte de su radiación. Probablemente no es una coincidencia que el ojo humano sea sensible a la longitud de onda. Entonces esto es algo muy hermoso. Pero tenemos que hablar lógicamente en este punto de lo que es la colorimetría, ¿ya? Esta es la ciencia que estudia la medida de los colores o la naturaleza del color. Ustedes dirán, pero ¿cómo voy a aplicar la colorimetría en mi carrera? Lógicamente, porque aquí ustedes en lo que vamos a seguir conversando se van a dar cuenta de que hay ciertas enfermedades en la cual tú al paciente afectado, tú lo puedes, con el solo hecho que lo vistas con ciertos colores, se va a sentir bien, incluso las habitaciones y todo, que depende cómo estén pintadas. Es por eso que la cromoterapia, color, terapia, curación con los colores, lo vamos a aplicar en la vida. Han escuchado de repente el término, uy, a ti te queda muy bien ese color, uy, te queda muy bien. Hay gente que le quedan los colores pasteles, hay gente que le quedan los colores muy fuertes, ¿no? Como el rojo, el azul, el negro, etcétera, etcétera. Entonces, dice, este es mi color, entonces te favorece. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que existen dos tipos de naturalezas cromáticas. Ahí vamos a ver el color luz o color del prisma. Ya aquí, por ejemplo, en este color prisma proveniente del sol o los proyectores artificiales, aunque se toma como referencia el proveniente del sol al mediodía, la luz solar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, lo van a ver ustedes, miren, este es un prisma, ¿ven? Ahí más o menos ustedes ven los rayos solares, los rayos, miren cómo se bifurca, ¿no? En diferentes tonalidades. Aquí, por ejemplo, el color materia. Van a ver un color pigmento o color de la paleta, o sea, diferentes tipos de coloraciones. Aquí, por ejemplo, cuando un pigmento refleja toda la luz, ya, aquí vemos nosotros que es la respuesta cromática a pigmentos. La luz inmaterial es la que incide sobre las cosas que nosotros visualizamos, que nosotros vemos. Entonces, un pigmento refleja toda la luz blanca que lo ilumina y el objeto aparece blanco.
Un pigmento absorbe toda la luz blanca y vemos el objeto negro, ¿se dan cuenta? Entonces, un pigmento, objeto, absorbe toda o parte de la irradiación luminosa y se le llama mezcla sustractiva porque sustraen el color blanco de la luz. Aquí vamos a ver, por ejemplo, miren, ¿no? Estas tonalidades. Nosotros sabemos que en la naturaleza se da un proceso llamado la fotosíntesis, que es a través de la acción de los rayos solares sobre las plantas, ¿verdad? En la formación de lo que es la formación de la clorofila, ¿no? Que es lo que le da vida y color a las plantas. Pero también vamos a ver, por ejemplo, ahí está, los colores pigmentarios. Tenemos colores primarios. En el colegio ustedes habrán enseñado a hacer combinaciones de los colores primarios, ¿no? El rojo, por ejemplo, el azul y el amarillo son los colores primarios. ¿Por qué se le llaman primarios? Porque a través de ellos y su combinación entre ellos se obtienen otras coloraciones. Por ejemplo, el rojo más azul obtenemos un color violeta. El rojo más amarillo tenemos un color naranja. El amarillo más el azul tenemos un color verde y así por el estilo, se le llama primario porque tienen una gran combinación, ¿no? Para visualizar. Entonces, es por eso que se le llama primario, que se combinan y dan como resultado otras coloraciones, ¿ven? Entonces, y los colores secundarios ya vienen a ser lo que hemos conversado con los resultados de los primarios, que es el verde, el naranja, el violeta, ¿ven? Pero estos a su vez también se combinan con otras coloraciones y dan otras también tonalidades, ¿no? Y los colores terciarios son las mezclas producidas por colores adyacentes de primarios y secundarios, ¿ven? Entonces, de eso se trata. Ya. Entonces, a ver. Aquí, por ejemplo, color complementario, ¿ya? A ver, por favor. Bien, aquí en este color complementario es aquel que en el círculo cromático se encuentra enfrente de otro color. De esta manera, el color complementario del rojo es el verde, que hace un gran contraste. Y el complementario del azul es el naranja. Y el violeta es el complementario del amarillo. Los contrastes, se trata de contrastes. Si dos colores complementarios aparecen combinados en una pintura, dicha combinación produce un impacto visual intenso, ya que ambos colores son opuestos. Bien, ahí van a ver, por ejemplo, los colores complementarios, ¿no es cierto? Es un color complementario, un color es complementario de otro cuando no contiene ninguna cantidad de color opuesto. ¿Ven? Ahí ustedes están viendo, por ejemplo, las tonalidades, ¿no? El rojo, el amarillo, el verde, el celestito, turquesa, el violeta y el color rosado, ¿no? Entonces son tonalidades muy lindas. Y aquí van a ver, por ejemplo, que los complementarios son los colores que más contrastan, ¿ven? ¿Se dan cuenta? El amarillo con el violeta, ¿ven? ¿Ven? El fucsia con el verde, el turquesa con el naranja, miren los contrastes, ¿no? Entonces, por eso se les dice que complementa. Bueno, aquí vemos nosotros que los colores complementarios, el fauvismo. ¿Qué significa fauvismo? El fauvismo viene a ser una corriente, ¿no? Una corriente de colores, digamos, que surgió de arte a inicios del siglo XX, más o menos 1907, 1908, pero duró muy poco. Y a raíz, ¿quién fue el que hizo todo esta corriente? Henri Matisse. Fue digamos, el fundador, el creador de esta, su nombre lo dice Matisse, ¿no? Su apellido, de matizar. Entonces, fue una corriente que duró muy poco tiempo. Bueno, aquí por eso le dicen los colores complementarios, el fauvismo, ¿no? De aquella época, esta capacidad de los colores complementarios para crear contrastes agresivos. Fascinó mucho a los pintores fauvistas como Matisse, el creador, ¿no? Los colores complementarios son los colores que más contrastan y su mezcla da como resultado algún tipo de gris oscuro, etcétera, etcétera, etcétera. Son tonalidades fuertes. Aquí vemos aquí el círculo cromático, ya que ustedes lo van a ver también en la separata que les he puesto.
Aquí vamos a ver que están los colores primarios, secundarios, y en dichos círculos es posible comprobar la complementariedad de cada uno de ellos. El orden de los colores en un círculo cromático no es aleatorio. Así, por ejemplo, cada color tiene frente un color opuesto que podríamos denominar como su enemigo, por el contraste, dice, ¿no? El conocimiento de la complementariedad de los colores es esencial para cualquier actividad creativa. Hay que tenerlo presente. Y dos colores complementarios forman un color que no existe en la naturaleza, lo cual produciría en nuestro cerebro un rechazo. Hoy día, jóvenes, la industria de los colores, de las pinturas, han creado tantísimas tonalidades que realmente uno se queda maravillada de los colores que hay. Entonces, en la jerga, dice, de los pintores, cuando dos colores complementarios se mezclan, se habla de un color sucio, o sea que no es puro, ¿no? Y los colores complementarios se llevan mal cuando se mezclan en la misma proporción, pero son compatibles y generan armonía. Cuando se mezclan de forma correcta y en una proporción idónea, o sea, los colores que llamamos en armonía, colores bonitos, ¿no? Aquí vemos el círculo cromático. Este es un esquema formado por una figura geométrica circular que sirve para ordenar los colores primarios y secundarios y facilitar así su comprensión visual. Por ejemplo, aquí vemos otras tonalidades, miren qué bellos, los violetas, los rojo-violeta combinaciones, rojo-naranja, el naranja propiamente dicho, el amarillo, miren todas esas tonalidades hermosas, el amarillo verde, el verde puro, el azul verdoso, el azul intenso, miren qué bello. Entonces, todo a eso se le llama el círculo cromático, ¿no? Y que se clasifican todos los colores según su relación de armonía. Ahí vemos los primarios, el rojo, el azul y el amarillo que habíamos conversado. Los secundarios como resultado de la combinación de los primarios, que son el verde, violeta y naranja. Y los terciarios que vienen a ser el rojo, violeta, rojo, naranja. ¿Ven la combinación que ustedes están viendo acá? ¿Ven? Aquí alrededor. Pero también el color tiene sus características propias, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el tono o matiz, por ejemplo, el tono o matiz. Aquí en las características del color vamos a hablar, por ejemplo, del tono o matiz. ¿Qué es? Miren, ahí están apareciendo unas figuritas. Aquí vemos que es el estímulo que nos permite distinguir un color de otro. Según el tono, los colores se pueden dividir en cálidos y fríos. Ustedes ya lo habrán escuchado, esas terminologías, ¿verdad? Entonces pueden verse cálidos y fríos. Los cálidos tenemos los rojos, los naranjas, los amarillos, por ejemplo. Tenemos amarillos, los colores que dan la sensación de actividad, de alegría, de dinamismo, de confianza, amistad, acogimiento. Y los colores fríos es todo lo contrario. Los verdes, los azules, los violetas, son colores asociados con el agua. Esos colores fríos dan la sensación de tranquilidad, seriedad y distanciamiento. Pero hay gente que le queda muy bonito los colores fríos, ¿no? Cuando se trata de ropa, de telas, coloraciones. Y hay otras personas que les quedan muy lindos los colores cálidos. Entonces, o sea, depende la tez, el color de piel, los colores favorecen o desfavorecen. Entonces, por eso muchas veces se escucha ese término que dice, hoy te queda muy bien ese color, ese es tu color. Bien, también tenemos otro punto característica del color, que es la saturación o intensidad. Por ejemplo, aquí vamos a ver que la sensación más o menos intensa de un color, es decir, su nivel de pureza. Aquí la máxima saturación de un color es aquella que corresponde a la propia longitud de onda del espectro electromagnético, lo que estábamos conversando hace un rato, ¿verdad? Aquí vemos otra característica que es la luminosidad, brillantez o valor. Miren, más o menos aquí están viendo ustedes esto. Aquí, por ejemplo, vamos a ver en la luminosidad, brillantez, van a ver que se extiende como la capacidad de un color para reflejar la luz blanca que incide en él. Miren, la luminosidad, los colores más alegres, brillosos, que te provoca mirarlos. Bien, también tenemos las dimensiones del color. Mire todo lo que tiene el color. Aquí, por ejemplo, su carácter es relativo, su carácter es cambiante,
Ningún color puede ser evaluado al margen de su entorno. Cada dimensión del color está relacionada con una reacción diferente. Las diferentes tonalidades también producen cambiantes sensaciones de distancia. Ahí vemos también otro punto que es el contraste simultáneo. Aquí, por ejemplo, los colores también reciben influencia, ven, lo están viendo cómo va subiendo, esas tonalidades que se manifiestan en sus variaciones de luminosidad, calidez, frialdad o saturación. Según los colores que los rodeen, este efecto se denomina contraste simultáneo. Entonces ahí ven las tonalidades, miren las combinaciones de los colores, por ejemplo, ¿ya? ¿Ven? Lo están viendo ustedes, miren. ¿Ven? Los grises, los tonos, las tonalidades grises, ¿ven? Los contrastes que hay entre ellos, ¿ven? ¿Ven? Entonces, aquí, por ejemplo, la cromoterapia, ¿no? Que en sí es el tema que nosotros nos dedicamos a hablar, nuestro tema a tratar, la cromoterapia, pero hemos tenido que hablar y explicar el color porque de esa forma vamos a entender esto. La cromoterapia, por ejemplo, consiste en utilizar la energía de la luz a diferentes frecuencias. Habíamos hablado de frecuencias de onda, ¿no? Que tiene la luz. Entonces, por ejemplo, es de utilidad también conocer las propiedades, vibraciones y la influencia que ejercen los colores para combinarlos de la forma más adecuada. Por ejemplo, aquí en la cromoterapia se suele utilizar dentro de la medicina natural y se lleva a cabo a través de los colores y que se divide el espectro de la luz solar. Este método de armonización y de ayuda en la curación natural de ciertas enfermedades por medio de los colores. Cromo es color, terapia, curación. O sea, la curación con la ayuda de los colores. ¿Ven? Entonces, aquí vamos a ver que a través de la cromoterapia vamos a utilizar la energía de la luz a diferentes frecuencias como supuesto elemento curativo para tratar enfermedades físicas y trastornos emocionales. ¿Ve? Por ejemplo, ahí miren el rojo, van a ver que es un color estimulante, el naranja brinda energía, optimismo, el amarillo, la concentración, el turquesa es un antiinflamatorio, calmante, relajante. El verde es regenerativo y sedante. El azul es un tranquilizante, antiséptico, refrescante. El violeta, un relajante emocional. Disminuye en casos de pacientes que tienen fobias, angustias, depresiones, etc. Magenta, que es un activador espiritual. Así lo han clasificado a los colores. Entonces, actualmente, la medicina tradicional no comparte con lo que estamos explicando, pero son corrientes que usted puede ayudar muchísimo al tipo de paciente que ustedes puedan cuidar. Entonces, los médicos de la medicina tradicional, ellos no están de acuerdo con esto porque dice que no cumplen los requisitos para ser considerada una terapia válida. Es bueno que ustedes lo sepan, pero sí en la práctica, ustedes se van a dar cuenta que cuando se visten de un color determinado, te sientes bien, te sientes segura. Tú dices, este es mi color, es la verdad. Y bien, vamos a ver que es de gran utilidad la cromoterapia para conocer las propiedades, vibraciones y la influencia que ejercen los colores para combinarlos de forma adecuada, consiguiendo una armonía y equilibrio. Lógicamente, cuando nosotros, si se trata de decorar el hogar, los colores deben ser armónicos, que armonicen los colores de las paredes, con los muebles, etcétera, etcétera. En el caso de nosotros como personas, el color que nos coloquemos en la ropa, ¿no? O el maquillaje, tiene que ser también armónico y que cumpla con ese equilibrio. Y tú te sientes bien. Ay, a mí me gusta ese color. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver que las diferentes longitudes de onda de la luz ejerce una influencia física y psíquica, emocional diferente. ¿Ven? Entonces, aquí vamos a ver que los colores impactan como vibraciones electromagnéticas y cada uno tiene su propia longitud de onda. Por ello, los efectos son distintos para cada persona.
o perdón, para cada color. Bien, por ejemplo, los colores tienen la capacidad de calmar, inspirar, excitar, equilibrar o alterar nuestras percepciones. Cada color emite unas vibraciones características que nos llegan de distinta manera y producen efectos diferentes. Ahí está. Por ejemplo, la terapia que se suele utilizar dentro de la medicina tradicional y que se lleva a cabo a través de los colores, es la cromoterapia. Y vemos que es suave, no es tóxica, ni tiene efectos secundarios. Esta puede ser aplicada a cualquier edad y asociarse con otra medicina para potenciar sus efectos. O sea, no hace daño a nadie. Al contrario. La cromoterapia no es nueva, no es de ahorita. Es de mucho tiempo atrás. Usted sabe, en las culturas chinas, los indios de la India y los griegos la utilizaban. Entonces, aquí vemos que la polarización inducida por estimulación lumínica, o sea, a través de la piel, la biofotónica, también conocida como luminoterapia, fototerapia, curación por luz, coloración, colorterapia. Por ejemplo, cuando hablamos de fototerapia, ustedes sabrán, de repente alguien ha tenido alguna vez terminar en los servicios de salud, de fisioterapia y rehabilitación, ¿no? La fototerapia, en esos servicios se utilizan los rayos infrarrojos, ya que son los que dan calorcito. ¿Para qué? Exponen al paciente o a la zona afectada al calorcito para empezar a activar la circulación sanguínea en la zona afectada y de esa manera empezar a hacer el ejercicio que se necesita para restablecer las funciones de la zona afectada. La fototerapia, así con ese término, se le conoce a esa acción de curar con la luz, foto. Entonces aquí vamos a ver también que según las personas que practican esta técnica, algunas enfermedades pueden ser causadas por la falta de un determinado color en el cuerpo y sus sistemas. Son ideas también, ¿no? Los colores permiten a nuestra energía vital el tener un estado que facilita la autosanación. Claro, si tú te sientes bien con un determinado color, te sientes bien emocionalmente, psicológicamente y también físicamente. Entonces, esto se logra a través del restablecimiento del equilibrio que logra la aplicación del color faltante que se requiere a través de la utilización de luces en el cuerpo, o sea, de coloración, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos que las emisiones lumínicas se diferencian entre ellas en base a las diferentes longitudes de onda o frecuencia en cuanto a su emisión. La energía se absorbe a nivel cutáneo a través de los cromófobos presentes en toda la superficie de la piel. Este estímulo de dicha frecuencia es transmitido por las terminaciones nerviosas, por lo que su efecto, además de manifestarse en forma localizada, lo extiende a nivel general en el cuerpo, aumentando su capacidad de aplicación. Y sigue los principios de la medicina energética, puesto que el color es luz y energía. Y esta tiene la facultad de activar el sistema metabólico, puede sedar, curar, según cómo se utilice en cada caso. Y también aquí vemos que el impacto energético, radiación de la gama cromática es recibida por nuestro cerebro activamente y que responde con efectos exclusivos para cada color. Aquí vemos, por ejemplo, técnicas cromoterápicas, ¿no? O sea, cómo se curan con estas técnicas. A menudo estas son combinadas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que las herramientas que utilizan la cromoterapeuta son, por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, los rayos de luz coloreada, el agua solarizada, la elección de alimentos según su color. Y bueno, aquí, por ejemplo, nosotros vemos que hablando de los alimentos, en nutrición nos dicen que nosotros todos los días debemos consumir ciertas verduras o frutas de diferentes colores, que todos los días una porción de verduras verdes, una porción de frutas naranjas o una porción de frutas rojas. Entonces, de tal manera, ¿por qué? No es porque solamente sea la combinación hermosa de los colores, sino que sabemos nosotros que por su valor nutritivo o nutricional tienen las vitaminas, los carotenos, que justamente le dan esa coloración a estas verduras y frutas. Entonces, eso cumple una función benéfica y sanadora en nuestro cuerpo.
Aquí vemos la coloración ambiental, ¿no? En el medio ambiente. A ver, ¿qué sienten ustedes cuando ven su jardín verde o sus plantitas con sus flores? Qué relajante es verlo, ¿no? En el caso de los vestidos, ¿cómo te vistes de acuerdo a tu gusto, ¿no? ¿Qué color te queda mejor? Y, por ejemplo, cuando se habla de la meditación con un color, ¿no? Por ejemplo, generalmente cuando se entra en estos procesos de meditación, por ejemplo, los yogas, ellos más que todo hablan o utilizan más que todo los colores eh, blanco, celeste, ¿no? Que son colores relajantes, ¿no? Y aquí cuando decíamos del agua solarizada, consiste en exponer a la luz directa del sol durante un tiempo determinado un recipiente lleno de agua. Este recipiente se da el color que se quiera que el agua adquiera sus propiedades, ¿no? O sea, aquí depende, ¿no? Eh, Antiguamente decían, hoy hay que dejar un vaso con agua al medio ambiente, se llena de energía, se ioniza, y al día siguiente te lo tomas el vaso y estás energizándote, o sea que te estás llenando de energía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es del medio ambiente, el agua capta todos esos iones. Entonces, de esa manera se habla de este tipo de, ¿no? De sanación a través del agua. Y bien, vamos a ver que en este punto, ven los colores, las coloraciones, ¿no? Entre otros, vamos a ver el agua solarizada en la cromoterapia, por ejemplo, aquí las tonalidades de ropa en tu armario, los vegetales, ¿no? Todos esos colores eh, son ricos, por ejemplo, el verde en luteína, el naranja en vitamina C, betacaroteno, los rojos también son ricos en fitoquímicos como licopeno y antioxidantes. Las violetas son con sus antioxidantes y fitoquímicos, combaten los envejecimientos. El blanco son ricos en fitoquímicos y potasios, ayudan a reducir los niveles de colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos el ajo, ¿no? También la cebolla, son productos naturales que ayudan en el control de lo que son las grasas en nuestro organismo. Bien, ahí vemos, ¿ve? La cromoterapia médica, 3 colores son eficaces en el tratamiento de enfermedades crónicas, muchas veces el color rojo, el azul y el amarillo. El agua solarizada consiste en exponer a luz directa un recipiente con agua, ¿no? El color de los alimentos, según su color también aquí hay cierta característica propia. Aquí, este es bien interesante, los colores y el hogar. En el hogar, no más que todo nosotras, las mamás, las mujeres, en nuestros hogares, tratamos de que todo en tu casa sea armónico, ¿verdad? Cuando tú vas, compras colores de muebles o de repente de cortinas, en la cama, en tu cuarto, la coloración de las cubrecamas, de las sábanas, es decir, todo eso. Y hoy día, por ejemplo, en los hospitales antes todo era blanco. Entonces, de tal manera que el color blanco cansaba tanto, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, ustedes mismos ven que el profesional de salud ya no usa el color blanco totalmente. Ahora ellos usan los colores celestes, usan colores verdes, colores azules, suaves. En fin, ya se están usando los colores pasteles, que son colores muy suaves. Aquí, por ejemplo, los colores no son solo para la decoración de un lugar, son esenciales para el estado anímico de las personas, ¿ya? Por ejemplo, cuando un color armoniza con las paredes, los muebles, las cortinas, o en el caso de una habitación donde tú duermes, las sábanas, los edredones, qué hermoso se ve, ¿verdad? Entonces, todo eso mejora tu estado anímico, te sientes bien, descansas bien y te recuperas, ¿no? Pero nosotros percibimos el color a través de los sentidos, ¿no? Por lo tanto, son una influencia en la conducta del ser humano. Aquí miren, por ejemplo, ya hemos dicho esto, los rayos, eh, los colores y la personalidad, ¿no? Los colores y el hogar, por ejemplo. Es importante saber utilizar en nuestro hogar. Cualquier color en nuestro entorno puede estar afectando positiva o negativamente nuestra calidad de vida. Algunos de los consejos que debe seguir son los siguientes, ¿no? Que los colores se dividen en cálidos y fríos, que ya lo hemos mencionado, los cuales son opuestos y complementarios entre sí.
Y en decoración es imprescindible no olvidar ese efecto, ¿ves? Ahí tenemos, por ejemplo, el azul, los violetas, los colores intensos, ¿no? También es importante tener en cuenta el espacio en el que tú vas a colocar el color, ya que de ello depende la orientación y el uso que se vaya a hacer dentro de ese espacio. Cómo utilizar los colores en los diversos espacios del hogar. Ahí ve, por ejemplo, miren, jóvenes, la coloterapia, ¿no? Color terapia, ¿ve? Miren, por ejemplo, a ver, ¿qué tonalidades tú usarías? O sea, ¿qué combinación? Ya es tu gusto, ¿no? A ver, por ejemplo, colores fríos significa equilibrio, esperanza, frescura. Transmite relax, estabilidad, crecimiento. Aquí también significa estabilidad, sabiduría, descanso y transmite fidelidad, seriedad y armonía. Aquí, por ejemplo, aquí significa elegancia, esta tonalidad, serenidad, madurez, y también transmite creatividad, romanticismo, sensualidad, según cómo lo decores, ¿no? Aquí esta tonalidad, por ejemplo, rosa, púrpura, dulzura, delicadeza, amistad, ternura, gratitud. Y aquí tonalidad, ¿no? Rojo, así, pasión, fuerza, valor, en fin, todos tienen un significado, ¿no? Y estas tonalidades expresan o significan energía, alegría, diversión, espontaneidad, originalidad e inteligencia. Mira qué linda se ven, ¿no? Cuando tú armonizas las tonalidades de la decoración, el ambiente donde tú lo vas a hacer va a favorecer muchísimo que tú te sientas bien. Si es una habitación, tú vas a descansar bien. Muy bien. Aquí, a ver, jóvenes, ven un color rojo, miren. Representa, por ejemplo, una forma dolorosa y crónica, deriva en la palabra sánscrita ru, ira, sangre y vida. Representa una condición fisiológica de estímulo, de excitación, acelera el pulso, aumenta la presión arterial, la frecuencia respiratoria, estimula la actividad nerviosa y glandular. Asociado con la sangre, donde se halla la vida, activa el hígado, los nervios sensoriales, todos los sentidos. Estimula la cicatrización de los tejidos, indicados, por ejemplo, en caso de disminución de la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, ¿tú le recomendarías que se vista un hipertenso de rojo? Lógicamente que no. Bien, por ejemplo, el amarillo, mire qué bonito, es más parecido a la luz solar, contiene en sí la naturaleza de lo claro, posee cualidades estimulantes, de serenidad, de alegría, de calor, de intimidad, ¿no? Por ejemplo, aumenta el ritmo cardíaco a nivel del cuerpo, aumenta el ritmo cardíaco. Este de aquí, el amarillo, es parecido al rojo, pero su acción es menos estable, ¿no? En el plano fisiológico, aumenta la presión de la sangre, también causa una impresión de esplendor y nobleza, igual que el oro, el amarillo. Bien. Ahí está, el azul. Dice, tiene un antiséptico, antiinflamatorio, analgésico. En un primer momento lo utilizaremos para aliviar el dolor, para reducir la inflamación, seguido de luz roja para reactivar los tejidos. Su acción es reequilibrar ya el sistema cardiocirculatorio, baja la presión arterial, útil para tratar la taquicardia y palpitaciones, ¿no? O sea, genial, relaja, tranquiliza. El efecto positivo sobre también en problemas de pacientes que tienen hemorroides y problemas de varices, ¿no? O sea, a nivel cardiocirculatorio, ¿no? Por su efecto relajante y antiespasmódico se aplica en casos de, por ejemplo, de espasmos musculares y viscerales. Bien, así se va definiendo cada color. Tiene un significado muy interesante, ¿ya? ¿Ve? Ahí vemos, por ejemplo, el verde. Entre los colores fríos, desempeña una función de equilibrio, calmante del sistema nervioso, favorece el bienestar del organismo, aumenta la vitalidad, refresca, tranquiliza, relaja, física y mentalmente. El verde es el color de la naturaleza. El índigo, dice mezcla de azul y rojo, indicado a los problemas respiratorios, se recomienda en la neumonía, la bronquitis, con tos seca, asma y dispepsia crónicas. O sea, los relacionan así, ¿no?
Este violeta, por ejemplo, purifica la sangre intoxicada, tiene acción antimicrobiana, actúa sobre los riñones y los pulmones, por ejemplo, casos de epilepsias, meningitis, reumatismo, insomnios, locuras, la ciática, meningitis, tumores, el escorbuto, las cataratas, etcétera, 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 ¿no? Y también reconstituyente del vaso, un órgano muy noble que tenemos también nosotros, importante para las mujeres con la menopausa, ¿no? Importante en la meditación, inspiración, intuición. Hay gente que le queda muy lindo el violeta. Psicología y percepción del color. Fíjense que también en la psicología, ¿no? También se habla de la psicopatología, ¿no? O sea, cómo la psicología dice, y la percepción del color, cómo la aplican, cómo, o sea, aquí, en qué estados de ánimo tú puedes utilizar, en el caso de un paciente con problemas de enfermedades mentales, por ejemplo, ¿no? Cómo puede influir en el estado de ánimo el color de una pared, ¿no? Donde tú tengas a tu paciente. Entonces, ¿cómo puedes pintar esa pared de tal manera que sea favorable para el estado anímico de tu paciente? Ahí, por ejemplo, vamos a ver que los colores, ¿no? Que están viendo ahí, el amarillo, el rojo, por ejemplo, en el amarillo, las investigaciones demuestran acá que es más probable que la gente pierda el temperamento al interior de un espacio de color amarillo, ¿ya? Al parecer, también los bebés lloran más en una habitación de color amarillo, ¿se dan cuenta? Entonces, en ciertas personas crean sentimientos de frustración e ira. Entonces, en amarillo, pared de amarillo no se recomienda mucho, ¿no? En el rojo, por ejemplo, si es un rojo, ya en la sala de estar o el comedor, el rojo mueve a las personas a acercarse entre sí y estimula la conversación. En una entrada crea una fuente de primera impresión, una fuerte primera impresión, el color rojo. En los rojos hay miles de tonalidades, ¿no? Entonces, también hay que ver qué tipo de rojo es. Entonces, tenemos, por ejemplo, el azul también, el azul. En el azul vamos a ver que, el azul, por ejemplo, se le atribuye la capacidad de bajar la presión arterial, desacelerar las pulsaciones, ¿ya? Eso ayuda muchísimo. Y bien, el color se ha estudiado dentro de la psicología de la percepción desde una perspectiva llamada psicología científica. Estas se han realizado bastantes trabajos en relación con el color, o sea, son investigaciones que se hacen. Un estudio encontró que distintas actitudes amorosas están asociadas a 12 colores distintos y son los colores y personalidad. Entonces, por ejemplo, cada color tiene un efecto terapéutico y actúa sobre las diferentes funciones orgánicas de los diferentes estados anímicos. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Ahí vamos a ver, por ejemplo, valor expresivo del color. Una de las características del color es la de su valor como elemento puramente expresivo. En el ámbito gráfico se aprecian 3 aplicaciones diferentes de este. Por ejemplo, el color notativo es un elemento esencial en imagen realista, poca información sobre el desciframiento inmediato de lo representado. Por ejemplo, aquí vamos a ver el color connotativo, la psicología experimental, hace referencia a colores significativos, no descriptivos ni realistas. Por ejemplo, el azul no hace referencia a cielo, sino a valores. El color psicológico hace referencia a diferentes impresiones que emana el ambiente creado por el color. Y el color simbólico, aquí también soportan un significado simbólico más o menos reconocido. Entonces vamos a ver que aquí, mire, como estábamos hablando, ¿no? El blanco, pureza, inocencia. El rojo, fortaleza, pasión, amor, fuerza, valor. Naranja, calidez, entusiasmo, creatividad, éxito, ánimo. El amarillo, energía, felicidad, diversión, alegría. El verde es la naturaleza, la esperanza, el equilibrio, el crecimiento. El azul, libertad, verdad, armonía, fidelidad, progreso.
El púrpura, serenidad, místico, romántico, elegante. El rosa, esos son los tonos pasteles, ¿ven? Esta dulzura, delicadeza. El gris, paz, tenacidad. El negro, silencio, sobriedad, poder, formalidad y misterio. Pero, o sea, cada color tiene su significado, ¿no? Y cómo actúa. Y el color esquemático es considerado como materia cromática y se utiliza para colorear los objetos de diseño y mensajes gráficos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, el color emblemático, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra bandera peruana, por ejemplo, un color emblemático, el rojo y el blanco, ¿no? Son colores que nos caracterizan. Bueno, en nuestra nación, por ejemplo, nuestro símbolo patrio, ¿no? Entonces, ustedes van a ver también los colores señaléticos. Hay empresas que se caracterizan por ciertos colores, ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, las grandes empresas como tipo McDonald's, Burger King, y ellos tienen un color que los diferencia de otras empresas a nivel del mundo, ¿no? O sea, y venden ciertos productos. ¿Por qué? Porque ellos envuelven sus presentaciones de sus productos en ciertos colores. ¿Por qué? Porque eso influye muchísimo, ¿no? Y ya ven, ahí tenemos, por ejemplo, emblemático en nuestra bandera, estos signos de peligro, de cuidado, etcétera, etcétera, que tienen ciertos colores especiales, ¿no? El color de los vestidos, por ejemplo, vamos a ver que aquí vemos el color de los vestidos, por ejemplo, ¿ya? Ahí ven. La psicología de los colores prescribe vestimentas teñidas con materiales naturales y que jueguen los colores un papel para el bienestar físico y moral, emocional de la persona, ¿no? Y deberían evitarse las contraindicaciones, por ejemplo, los colores vivos, el rojo, naranja, en lugar de utilizarlos en verano como es moda, deberían ser preferidos en invierno por su acción antifatiga, estimulante y tónica, porque son colores alegres. Porque el invierno generalmente es frío y gris, ¿no? Entonces, esos colores avivarían, ¿no? Te alegrarían mejor. En síntesis, los colores de las prendas de vestir podrían elegirse en cada caso. Ahí está. En cada caso particular, de acuerdo a tu gusto. Y bueno, aquí entramos a lo que es la psicopatología, ¿no? Psico, ya ustedes saben lo que es psicopatología, o sea, el estudio, ¿no? De los problemas psicopatológicos, de enfermedades patológicas, ¿verdad? Psicoemocionales, ¿no? Que conllevan a ciertos problemas muy serios. Aquí se han hecho investigaciones a través de la psicopatología. Se han hecho investigaciones en sujetos con trastornos depresivos, pacientes con alteraciones depresivas, en pacientes esquizofrénicos, pacientes que tienen anorexias nerviosas o también ampulimias, en las que se han hallado relaciones entre la patología y la preferencia de determinados colores y alteraciones de la percepción de los colores, ¿ven? Entonces, o sea, se ve esto. Entonces, en algunas alteraciones neurológicas hay déficit de discriminación de los colores, depende de la zona afectada del cerebro, entonces diferencian bien los colores. En ciertos trastornos afectivos hay alteraciones en la sensibilidad a los colores. En trastorno de personalidad hay, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen rasgos histriónicos, exhibicionistas, acentuados, influyen en la utilización que hacen de los colores, de acuerdo al color que se vistan, ¿no? Cómo se sienten ellos, ¿ya? Ahí está. Descripción, ¿ven? Ahí más o menos ese es el cerebro, porque como todo en el cerebro, según a nivel de la retina, nosotros es que es la estructura que define, nos ayuda a identificar colores, ¿no? Ahí está, los rojos, los escarlatas, los naranjas, los violetas, amarillos, púrpuras, verdes, azules. Entonces, todo esto, entre los efectos curativos de cada uno de ellos, utilizan la cromoterapia, están los siguientes. Vamos a ver, por ejemplo, las aftas, ¿no? En el caso de
Ustedes habrán escuchado de las aftas, ¿no? Unas pequeñas problemas que se presentan a nivel de las mucosas de la boca, ¿no? Muchas veces estas aftas reproduce en un estado de intensa debilidad y su mejoría debe comenzar a eliminar los productos lácteos, nos dicen, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el color curativo para estas aftas es el verde. ¿No? En las alergias también el color curativo nos dicen que es el amarillo, en las alergias, ¿ya? En el asma es aconsejable visitar, por ejemplo, a un buen especialista, ¿no? Para ver qué problemas hay ahí, ¿no? Recomienda los colores naranja. El paciente que padecen de caspa, ¿no? Esa seborrea que aparecen en la cabeza, no, oye, más que todo la caspa, ¿no? Por problemas de los químicos, del medio ambiente, el smog, etcétera, etcétera, nos hace que el cuero cabelludo reaccione formando seborrea, ¿no? Y estos elementos que molestan muchísimo. Entonces, dicen que el color morado, el color curativo es el morado. Pero también nos recomienda que para evitar la caspa realicemos un buen cepillado del cabello para estimular la circulación sanguínea a nivel del cuero cabelludo. Eso ayuda a sanarlo, ¿no? Y limpiarlo del polvo e impurezas que pueda tener tu cabello. Aquí tenemos también las cataratas. Ustedes saben que es la opacidad del cristalino, que es la lente natural del ojo, ¿no? Aquí nos dicen que el color curativo, por ejemplo, es el azul, el añil. Ya son colores relajantes. En el caso de celulitis, en fin, la cistitis, ¿no? Celulitis, ustedes saben que hay una celulitis que es estética, ¿no? Esa que es como que se forma como piel de naranja en la piel del cuerpo, ¿no? Entonces, por retención de líquidos y grasitas, ¿no? Entonces, en el caso de la celulitis, el color curativo, dice, es el amarillo. En el caso de cistitis, aquí es la inflamación de la vejiga, ustedes saben, la cistitis, itis, inflamaciones. En el caso de la cistitis, el color curativo es el amarillo. En el colesterol, por ejemplo, también el color de curación viene a ser el amarillo. En el caso de depresión, también el amarillo, miren. ¿Se dan cuenta? O sea, una persona que está deprimida no la vas a vestir de negro, la va a deprimir más. Entonces tú colocándole un vestido verde, amarillo, la vas a reanimar, ¿no? O de repente un color, también un color celeste, ¿no? En fin, en el caso de la gota, el color verde, curación. En el caso de personas que presentan menstruaciones muy dolorosas, le recomiendan el color azul, ¿ya? Y en el caso de migrañas, le recomiendan el color azul añil, o sea, toda la coloración con el problema que tenga el paciente. En el caso de pacientes que tengan náuseas, por ejemplo, causadas por hipoglucemias, etcétera, 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 en ese caso, por ejemplo, recomiendan el color verde, ¿ya? Se inicia masajeando las zonas del páncreas, del vaso, y luego se pasa al hígado, riñones, estómagos, con masajitos. Se aconseja completar en zonas correspondientes con ambas manos, presionando en la depresión, que quede entre la presión que queda entre el pulgar y el índice. O sea, son como tipo, como dígito puntura. Y bien, bueno, también hay ustedes van a ver ahí en la información que les hemos dado sobre el test de Rorschach. Es una técnica que sirve como de psicodiagnóstico. Esta fue creada por un psicólogo, un psicoanalista, Hermann Rorschach, que utiliza 10 láminas, son como unas cartas hechas con pintura, con tinta, ¿ya? Y entonces le pide al paciente que diga, ¿qué imagen ves? ¿Ya? Y a veces las personas dicen, oh, es una calavera, o es esto, es lo otro. Según lo que ellos ven, lo explican, ¿no? Entonces, de tal manera que también se hacen estudios con esto en el caso de pacientes con psicopatologías.
Bien, chicos, yo les agradezco su atención. Espero que hayan entendido. Y bueno, si hay alguna pregunta, estamos aquí para conversar y compartir eh, alguna cosita. A ver, pregunten. Miss, buenas noches, Hola. disculpe. Sí, señorita. Miss, no le escuché bien antes sobre, dijo del examen, Miss, va a haber un examen, ¿qué día, Miss? No le escuché muy bien. A Berenice, mira, escucha, mi hijita. Y escuchen todos, por favor, ¿ya? Miren, el día de hoy yo he preparado una plataforma, una tareita, como siempre les dejo sus tareitas. Pero escúchenme, estas tareitas no son para, pues, ¿qué es el color? Y eso ya está, ya no, ya ustedes son de otro nivel. Entonces ya estamos poniendo, por ejemplo, cuando yo lo estoy relacionando el color con una enfermedad, como tú, como profesional, ¿qué aplicarías en ese paciente? Así te estoy dejando preguntas de tu criterio. Ahora, no se copien ni se digan, ¿ya? Ahora, ese es uno. Les he colgado, le voy a colgar para el día de mañana un cuestionario de evaluación, ¿ya? Un cuestionario de evaluación que lo van a hacer de 9 a 10 de la noche, ¿ya? Ustedes lo van a responder en 1 hora para que no pierdan la costumbre, hija. Entonces, estudien y todos lo hagan, por favor, para que no haya problema después de que me faltan notas ni nada de eso, porque el mes anterior ha sido una locura. Entonces, por favor, Ya, Miss, gracias. ¿ya? Es de 9 a 10 de la noche, ¿ya? Entonces, entran a su Ya, plataforma Miss. y lo responden, ¿ya, chicos? Ya, ¿alguna Miss, inquietud buenas más? A ver. noches. Miss, soy jurado. Es que yo en sí salgo de mi trabajo a las 10 de la noche y no sé cómo podría rendir el cuestionario. Tú eres Vera, Vera Jurado, Jurado. ¿no? No, Jurado Farroñay. No, Ah, Jurado Farroñay. Jurado Farroñay. Ah, ya. Uy, Dios mío, ahora sí es un problema. Disculpe, buenas noches, licenciada, que manda que a veces mis compañeros trabajan ¿Tú a qué hora sales? Jurado. Yo salgo a las 10 de la noche. Uy, mamita. Porque Ujú. generalmente la plataforma se cierra a las 11:50. No sé si se podría hacer hasta las 11 para ¿Y tú así yo cómo has poder hecho llegar con los y rendir. anteriores meses de estudio? El mes anterior, ¿cómo has hecho, hija? A ver, jurado. Como recién he comenzado a trabajar, pero en los exámenes que pasaron yo Sí, has llegaba salido buenas trataba de notas, llegar a sí. las 10 en punto a mi casa para poder rendir los exámenes. Sí, pues, porque ahí nosotros poníamos de qué hora fue de 8 a 10, creo, ¿no? A las 11 lo ponía. A las 12, No, pero 11:59. en el mes pasado lo hemos puesto hasta las, eh, 11:59. hasta las 11:59, ¿no? Sí, O sea, licenciada, sería... A ver, ¿qué dice la mayoría? Porque yo había pensado de 9 a 10. No, sí, hasta las 11:59 estaría bien, licenciado. O sea, de 10 a 11. Porque los Licenciada, exámenes que yo tomo son para que podría estén en 10 minutos, 20 minutos nada más. 1 hora les ser estoy de dando. las 9 de la noche hasta las 11:59. ¿Ah? Yo voy a decir, puede ser de las 9 de la noche hasta las 11:59. No, mucho no. Porque han habido problemas también por darles mucho tiempo. Es un solo Mi de intento. 10 a 11 por mi compañera. De 10 a 11, ya pues, de 10 a 11. ¿Qué les parece? Entonces voy a Está bien, programarlo de 10 a 11 de la noche. Se acabó. está bien. He dicho, caso cerrado. Muchas gracias, Miss. Ya chicos, entonces, las señoritas delegadas están ahí. La señorita delegada, escúcheme, también yo quería coordinar para el día de mañana de 4 a 5 una sesión de chat institucional. O sea, ustedes entran a la sala de chat y ahí vamos conversando, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece? ¿Ya? Yo
he programado mi chat de 4 a 5 de la tarde. Porque se cruzaba con el turno de un profesor de legislación, me dice. ¿Ya, chicos?